Hola, ¿cómo estás? Soy Diana Polanía y de verdad que para mí es un gusto poder estar una vez más en este canal Palabras de Aliento para el Fatigado. Y bueno, iniciando un nuevo proyecto por ver la necesidad que tenemos de orar. El Señor nos invita a orar, a clamar, a orar por quienes están en autoridad, a orar por todos para que nuestro gozo sea completo. Y a veces no tenemos ese gozo, no tenemos esa paz, o no estamos satisfechas o no vemos cosas lindas porque no pedimos, porque no le pedimos a Dios. Y a veces queremos tomar los asuntos en nuestras manos y usar nuestras fuerzas, usar nuestras estrategias para después darnos cuenta de que no funcionó, de que terminamos agotadas, de que nuestra imagen termina deteriorada frente a los demás. Nada se logró por hacerlo todo en nuestras fuerzas. La palabra del Señor nos dice en Zacarías 4:6 que no es con fuerza, que no es con ejército, sino que es con su Santo Espíritu. Así es de que acudamos al Espíritu Santo de Dios a orar por nuestros esposos. Ese es el nuevo proyecto que está naciendo y que lo he llamado en ese primer video que hice: no lo acuses, bendícelo. No vamos a volver a llevar el nombre de nuestro esposo o quién es nuestro esposo, su persona, allá delante del Señor para acusarlo, sino que lo vamos a llevar para ponerlo delante del trono del Señor y suplicar al Señor que Él haga maravillas. Tenemos que amar a nuestro esposo y no solamente amarlo como persona, porque estoy unida con un vínculo de amor, con el vínculo del matrimonio, con el pacto del matrimonio. Lo tengo que amar en todo el sentido de la palabra y amar su alma. Mire, cuando una mujer encuentra de pronto a un esposo que es infiel o que cayó en adulterio, el primer consejo que yo le doy es: ora por tu esposo. No solamente para recuperarlo como esposo, como padre de tus hijos, como para recuperar tu matrimonio. Si le amas tanto, ama el alma de este esposo y comienza a orar para que él no se pierda. Así es de que tú puedes tener un excelente esposo, pero si le falta conocer a Jesús y si le falta decirle sí al Señor Jesús como su Señor y como su Salvador, pues le falta todo, le falta todo. Y a veces mujeres quedamos conformes y quedamos contentas por ver que nuestro esposo tiene un buen empleo, tiene un buen auto, tiene buena salud, tiene ahorros, está exitoso. Pero cuidado, no te dejes engañar, esposa, pensando que tu esposo está bien y está completo porque ya tiene una pensión o porque tiene todo esto que te acabé de mencionar. Si le falta a Jesús, y si tú que eres cristiana, si tú que eres hija de Dios, conoces que hay dos lugares en donde podemos pasar la eternidad, y uno es en el cielo y otro es en el infierno, y tú ves que tu esposo no le ha dicho sí al Señor Jesús, preocúpate y ama a tu esposo de tal manera que él pueda pasar una eternidad con Dios y también contigo. Es muy triste que se perdieran algún miembro de nuestra familia y más nuestro esposo, con el que somos una sola carne. A veces nos preocupamos demasiado. Si a ti, mujer, te dijeran: uy, tu esposo tiene un problema en la próstata, por decir algo, o tu esposo tiene un problema de salud gravísimo, tú te preocuparías, tú llorarías por él, tú gemirías delante del Señor, tú dirías: hay que ofrecerle este tratamiento, hay que hacer esto, hay que conseguir plata, hay que buscarle el mejor médico, hay que afiliarlo a un buen seguro médico, hay que hacer maravillas, y tú harías todo por ese hombre porque le amas. Pues bueno, si tú ves que tu esposo no le ha dicho sí al Señor, no se ha reconciliado con el Señor, pues es un área importantísima en donde tú debes venir y clamarle al Señor, ponerte delante del Señor, ponerte en la brecha a favor de tu esposo.
Si tú estás teniendo un esposo que está alejado de ti, que está siendo un esposo, llamémoslo un esposo pródigo, que se ha alejado de ti, de tu casa, de tus hijos, que está cayendo en infidelidad, en adulterio, y que tú dices, pero está mi dignidad, está mi dolor, yo te voy a invitar a que lo ames en oración y a que ames su alma y a que le clames al Señor por esa vida eterna que tú también quieres que disfrute tu esposo. La palabra del Señor nos dice, ¿no?, que a quienes lo recibieron les dio el Señor, quienes recibieron a Jesús, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Y dile, Señor, yo te pido que mi esposo te pueda conocer y que le puedas revelar que Jesús es el Salvador, que lo reciba, que lo acepte y que entonces se pueda ser hecho hijo de Dios. Hay un solo nombre sobre el cual y en el cual se puede ser salvo, y ese nombre es el nombre de Jesús. Que tu esposo pueda conocer ese nombre, ese único nombre, y decirle sí a ese nombre que es Jesús. Hay un único camino y es Jesucristo. Así de que basados en esas escrituras, comienza a orarle al Señor y comienza a decirle, Señor, revélatele a mi esposo, revélate quién eres tú. Haz que él tenga un encuentro contigo. Señor, sedúcelo de tal manera que él pueda seguirte a ti, que él pueda conocerte. Revélatele, Señor, por favor. Obra en la vida de mi esposo para que él te conozca, para que él te ame, para que él te adore y para que él te sirva. ¿Te parece bonito que tu esposo esté un día doblando rodillas delante del Señor? Pues entonces ora por esto, que él un día levante esas manos para adorar al Señor, pues hazlo. Tal vez tú has visto levantando las manos de tu esposo en otras cosas, haciendo otras cosas, tal vez levantando las manos para tomar algún licor y tomarlo mucho, tal vez hablando mal, tal vez viviendo una vida también desordenada. ¿Por qué no decirle, Señor, yo quiero ver a mi esposo rendido a ti, amándote, y yo quiero ver a mi esposo también levantando las manos para ti, doblando las rodillas ahora que se puede y también sirviéndole junto conmigo? Comienza a hacer o a retomar ese clamor. A veces creemos que ya Dios no lo hizo y que no lo hará. No te canses de hacerlo, porque es un excelentísimo regalo el que le vas a estar dando a tu esposo. Y puede ser que tu esposo ya esté en otro nivel, ¿cierto? De que sí conoce al Señor, de que sí ha comenzado a caminar con el Señor. Pero qué bueno es que podamos orar para decir, bueno, Señor, lo quiero ver más buscando tu presencia, más lleno de ti, más rendido a ti, más dedicado a meditar en la palabra, a estudiar la palabra y a obedecerla. Hay un hombre en la Biblia que se llama Esdras y asimismo se llama el libro de este hombre llamado Esdras. Y dice que Esdras hacía 3 cosas. Lo caracterizaban 3 cosas, y la primera es que él había determinado meditar la palabra, estudiar la palabra, ser instruido en esa palabra, dice inquirir en su palabra. Pero había una segunda cosa que él hacía, y era que él tenía determinado a sí mismo obedecer la palabra del Señor. Y como la meditaba y como la obedecía, él también hacía una tercera cosa, que era enseñar la palabra. ¿Qué tal si tú le dices al Señor, Señor, yo te doy gracias porque mi esposo te ama, yo te doy gracias porque mi esposo te conoce, mi esposo es salvo, mi esposo ya sé que disfruta y disfrutará de esta vida eterna que comienza, como lo dice Juan 17:3, la vida eterna es conocer a Dios y conocer a su Hijo, a su único Hijo, a Jesucristo,
pero que aún allá la eternidad la va a pasar contigo y eso es maravilloso. Yo te doy gracias, Señor, por eso, pero yo te pido que mi esposo, Señor, se convierta en un Esdras, que sea un hombre que decida inquirir en tu palabra, que decida, Señor, estar meditando en tu palabra, que la obedezca. Permíteme ver a un hombre no solo que lea tu palabra, sino que yo lo vea que la obedece y también que sea un hombre que se la pueda enseñar a otros. Haz de mi esposo un Esdras. ¿Qué tal si le dices eso al Señor y tomas como modelo a Esdras? Que le digas, bueno, Señor, aquí está. Quiero que él sea un hombre que se deje cautivar por tu palabra, por tu presencia, que cada día sea más lleno de eso. Hay una oración que yo hago por mis hijos, es una oración que también hago por mi esposo y que veo los resultados y que la sigo haciendo por mis hijos. El Señor llamó a Jeremías, ¿cierto? Lo encontró y le dio un propósito, le dio un llamado que no era muy bonito porque Jeremías no fue con un llamado muy popular ni muy exitoso como los que ahora abundan. No, fue un llamado de sufrimiento, fue un llamado de lágrimas. Pero hay un momento en que Jeremías dice, Señor, me sedujiste y yo no pude ser rebelde, no pude dejar de seducirme, yo he corrido en pos de ti. ¿Qué tal si tú le dices al Señor, Señor, seduce a mi esposo como sedujiste a Jeremías, sedúcelo de tal manera que él corra en pos de ti, que no le importe el éxito, que no le importe la popularidad aquí en la tierra, sino que te importe tú y que te importe para lo que tú lo has llamado, para lo que tú lo has convocado. Señor, que no se quede mi esposo sin vivir el propósito con el cual tú lo creaste, lo buscaste, lo salvaste, lo llamaste. Señor, eso que tú tienes preparado para él desde antes de la fundación del mundo, él lo pueda vivir. ¿Qué tal si tú tomas en la carta de Timoteo, en el capítulo 3 se nos dan una serie de parámetros para los obispos, para los que quieren obispado, y da una serie de características? ¿Qué tal si tú comienzas a orar y dices, Señor, yo quiero estas características que dicen aquí de un hombre que no sea dado al vino, que sea esposo de una sola esposa, que no sea pendenciero, que no sea conflictivo, que sea íntegro, que te ame, y comiences a orar eso por tu esposo? O qué tal también vuelves a orar de verdad, como ya yo lo he dicho en otras oportunidades, orar para que tu esposo deje de ser un Saulo y se convierta en un Pablo. Ese Saulo que perseguía a la iglesia. Tal vez tú tienes un esposo que te dice, no, ¿para qué vas allá? A este no hace sino perder tiempo. Y ahí con su Biblia y con sus cosas de religión y te persigue y te causa tristeza y te causa dolor. Dile, Señor, que así como tú tocaste a Saulo, que estaba persiguiendo a tu iglesia, que creía que lo estaba haciendo bien, pero lo que estaba era en contra tuya. Yo te pido, Señor, que así como tuviste un encuentro con Saulo, permitiste que Saulo tuviera un encuentro contigo, Señor, yo te pido que así tengas un encuentro con mi esposo y de un Saulo lo conviertas en un Pablo que te ame, que te adore, que te sirva, que se rinda totalmente a ti. Así de que ahí tenemos herramientas, ese Salmos 1, que tú pongas el nombre de tu esposo y ores por tu esposo diciendo, este es un hombre que medita en la palabra de Dios de día y de noche. Que tomes ese Salmo 112 para que ores por él, que tomes ese Salmo 128, que ores por él, que diga, mi esposo es bendito y es bienaventurado porque confía en ti, porque es en ti en que confía. Que ores para que ese propósito con el que tu esposo fue creado no se quede sin cumplir. Que le diga, Señor, inicia esa buena obra en mi esposo y perfecciónala hasta el fin. Y que si ya la inició en tu esposo, tú le digas, Señor, lo que tú inicias, tú la perfeccionas, como dice tu palabra en Filipenses 1:6, el Señor perfecciona esa obra que inició. Y como dice el Salmo 118, que el Señor cumpla su propósito en tu esposo, no los sueños, no los propósitos de tu esposo, sino los de Dios. Así es de que oremos. Papá Dios, te damos gracias por permitirnos
orar por nuestros esposos. Hoy en día hemos tomado la decisión, Señor, de no acusarlos, de no quejarnos de ellos, de no hablar solo de sus defectos y criticarlos delante de tu trono, sino que queremos regalarles el regalo más hermoso que hay, es el regalo de la oración. Señor, hemos actuado como mamás a veces con ellos, regañándolos, peleándoles. Hemos sido gotera continua, pero hoy tomamos la decisión de retomar oración por nuestro esposo, Señor, sabiendo que el único que puede convencer de pecado eres tú, sabiendo que el único que le puede revelar la obra tuya en la cruz del Calvario eres tú, sabiendo que el que puede hacer cosas maravillosas en nuestros esposos y a través de nuestros esposos eres tú. Los ponemos ahí delante tuyo, Señor, para que los que no te conocen te puedan conocer y caminar contigo como caminó Enoc contigo. Y para que los que ya te conocen, Señor, se sumerjan más en ti, más en tu presencia, que tengan sed y hambre de ti, sed y hambre de tu palabra y de hacer tu voluntad, que sean íntegros, que sean, Señor, leales, que sean, Señor, en ellos manifiesto el fruto de su Espíritu Santo, Señor, que sus manos se levanten para adorarte, que sus rodillas se doblen para rendirse a ti, para orarte, Señor, que sus bocas se abran para proclamar tu nombre, pero que aún también los pies de nuestros esposos sean hermosos porque caminan anunciando el Evangelio de la paz, Señor. Te pedimos por ellos, Señor, por su vida espiritual. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que ellos sean esos hombres que le dicen sí a ti, sí a tu Espíritu Santo, sí a tu llamado, sí a buscar tu presencia, sí a ti como Padre, sí a ti Jesús como Señor y como Salvador. Padre, los ponemos en tus manos y decimos, Señor, que a partir de ahora vamos a estar orando por ellos y vamos a estar, Señor, suplicándote para que tú hagas grandes y maravillosas cosas en ellos y también a través de ellos. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, si esto te ha sido de bendición, yo te pido que lo compartas con muchas otras mujeres para que ellas también estén amando a sus esposos con la oración. También van a estar estos temas en el programa Para Ti, Mujer, pero en un formato más amplio de mínimo 45 minutos para que también puedas buscarlos en la página www.unavozeneldesierto.org. Programa Para Ti, Mujer, que sale en algunas radios y que yo sé también va a bendecir a muchas mujeres y a muchos matrimonios. Así es de que desde aquí te envío un abrazo y mi deseo es que el Señor les bendiga.